El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, por fuerzas federales. Vamos a conversar ahora con Roxana Juárez Parra, doctora en Seguridad Nacional y Fuerzas Armadas. Doctora, preguntarle, ya hablábamos anteriormente sobre cómo va a repercutir esto en las cadenas de mando, precisamente del Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué es lo que se puede esperar para el resto de quienes componen esta célula criminal? Escuchamos. Muy buenos días. Mire, he estado siguiendo esta situación, y en los tramos carreteros de Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Tamaulipas y Aguascalientes parece ser que se han... Colima es muy interesante. Le voy a poner un ejemplo para responder su pregunta. Hace más o menos 2 años, cuando empezó a haber una reorganización de mandos por una serie de detenciones que hubo contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación, hubo un problema, recordaremos, de enfrentamientos y de una gran violencia en Colima. ¿Por qué? Pues porque en Colima está el puerto de Manzanillo. Lázaro Cárdenas, Veracruz, tiene puertos que de una u otra forma el Cártel de Jalisco Nueva Generación ha tenido control. Entonces hubo una serie de disputas, recordemos la gran violencia en Colima, y este es nada más un ejemplo de lo que podría venir próximamente. Roxana, la saluda Javier Martínez. Pues definitivamente esto es un gran golpe para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Como lo hemos comentado, le cortan su principal cabeza. Ahora, pues también es interesante ver este efecto Hidra, a ver que no vaya a ocurrir lo que hemos visto ya en Sinaloa, después de que cayeron los líderes del Cártel de Sinaloa. Efectivamente, Javier, tienes toda la razón. Nada más que hay que recordar que la estructura y la organización del Cártel de Jalisco Nueva Generación era distinta a la del Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa funcionaba de manera centralizada, porque estamos hablando de familias que iban heredando, digamos, el poder, y había una serie de meritocracia, pero también estaban las familias, donde ya no hay meritocracia, es una herencia como de la monarquía, digamos. En el caso, en cambio, del Cártel de Jalisco Nueva Generación, había una meritocracia mucho más marcada, porque como el Mencho, al que supuestamente, la cabeza que supuestamente acaban de eliminar, él empezó a delegar, digamos, cierto poder en gente de confianza y gente que le había probado su lealtad. Entonces, por ejemplo, tenemos en el norte de Jalisco a un capo que es un terrateniente, digamos, un lugarteniente, que es el que tiene la plaza, el que vigila la plaza del norte de Jalisco y el sur de Nayarit. Y así sucesivamente él fue organizando su estructura. Sería muy interesante que después de esto que acaba de suceder, este supuesto abatimiento, se tenga inteligencia suficiente para ir poco a poco destruyendo las cabezas de estas otras, digamos, filiales del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Ellos se fortalecieron porque de pronto no tuvieron salida a la frontera. La frontera la tenía ocupada el Cártel de Sinaloa, y ya se hartaron de hacer negociaciones con el remanente del Cártel de Juárez. Pero se dieron cuenta que los puertos eran muy interesantes, y más bien ahí fue donde enfocaron toda su energía. Entonces hay que estar muy atentos qué va a pasar en los puertos, hay que estar muy atentos qué va a suceder con estos lugartenientes, y ahí es en donde creo yo que la institución de seguridad de este país tiene que poner toda su energía. Claro, doctora Roxana, ya hablábamos, pues el Mencho era un objetivo prioritario no solo del gobierno de México, sino también de Estados Unidos. Hablábamos un poco pues del Cártel de Sinaloa, que también digamos como que pasó por una situación similar, sobre todo en Sinaloa, y también parte de la razón por la cual el Cártel Jalisco Nueva Generación creció tanto en varios municipios del país fue precisamente por la detención de las cabezas de otros grupos criminales. Preguntarle, doctora, ¿se esperaría lo mismo ahora que también ya fue capturada la máxima cabeza del Cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Qué sucede para otros grupos criminales quizá rivales de México?
Pues mire, yo insisto que sí debería de haber inteligencia profunda para poder comenzar a hacer estas detenciones de estas cabezas, de estos lugartenientes muy poderosos, pero sobre todo es importante comenzar a detener a funcionarios que les han facilitado la vida a estos criminales. En las aduanas, como del gobierno federal, como en el gobierno local, se tiene que operar con un sistema contra la corrupción eficiente y robusto, porque si no, esto no se va a acabar. Mañana va a surgir una nueva cabeza y no, esto va a ser cuento de nunca acabar. Ahora, un dato interesante hoy es que hace 10 años, justamente, recordaremos que uno de los helicópteros Cougar de las autoridades fue derribado precisamente por intentar detener al hijo del Mencho. Esto fue cerca de en Villa Purificación, en Jalisco. Es muy interesante que ahora que se le ha detenido o se le ha batido al Mencho, no tenemos información oficial todavía, haya sido de acuerdo a lo que dicen las autoridades en zonas rurales de Jalisco. Es curioso que el Mencho nunca haya salido de Jalisco, a pesar de las persecuciones a lo largo de este tiempo. Sí creo yo que el sistema contra la corrupción debe de volver a funcionar y de manera muy robusta. Doctora, finalmente, pues sabemos que el Mencho también era buscado por las autoridades de Estados Unidos, incluso ofrecían una millonaria recompensa, si mal no recuerdo, $15 millones por información que llevara a la captura del Mencho. Esto pues evidentemente también permite trabajar mejor, de manera más conjunta, una mayor cohesión entre los gobiernos de ambos países para el combate al narcotráfico. Javier, creo que acabas de tocar un punto medular en este combate contra el crimen organizado. Recordemos que es un crimen organizado transnacional. El Cártel de Jalisco Nueva Generación, así como el de Sinaloa y otras organizaciones delictivas tienen presencia, se han fortalecido en México, pero tienen presencia en otros países. La cooperación con los vecinos y con otros países no es opcional, no es ideológica, es un instrumento que debe de suceder sí o sí cuando tenemos estos problemas a nivel transnacional. Tenemos que sentarnos con las partes, tenemos que trazar una estrategia, tenemos que saber cuáles son nuestras capacidades y dónde no podemos hacer las cosas, y tenemos que coordinarnos de una manera enriquecedora que a todos nos beneficie. Estamos hablando de un problema hemisférico, no estamos hablando solamente de México, y creo yo que lo que acabas de decir, Javier, es medular. Hay que cooperar con los países del norte, hay que hablarnos con Guatemala, hay que hablarnos con Belice, hay que hablarnos con las islas del Caribe, porque ahí también hay un problema grave que a nosotros nos afecta. Muy bien, muchas gracias, doctora Roxana, por estos minutos, precisamente para analizar de manera aún más profunda pues este presunto abatimiento precisamente del Mencho, uno de los objetivos prioritarios tanto de México como de Estados Unidos. Gracias por esos minutos que nos regaló. Encantada y que tengan buen día. Igualmente.